Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente. Hoy es martes santo, inclusive el miércoles tendremos programa, hoy en la noche TN5, pero ya no mañana en la noche, donde tenemos una programación especial aquí en Canal 5. Me complace tener a los panelistas que ya les voy a mostrar aquí en la pantalla. Todos amigos de Frente a Frente, ya han estado varias veces aquí. Y yo estoy seguro que hoy vamos a hacer un programa donde mucha gente está en sus casas en este momento, porque la administración pública no trabaja en esta semana, los privados sí tienen que trabajar hasta mañana miércoles, ya después del jueves tienen feriado, pero hay mucha gente en las casas en este momento que no pierde la costumbre de encender su televisor para ver noticias justo en esta pantalla. Y que se queda también viendo Frente a Frente. Miren los invitados de hoy. Como siempre, para mí es un privilegio tener al director de la Unidad de Información Consulting HNL, Efraín Farach, porque hoy nos trae una investigación interesante que ya les va a hablar del contenido él. Y qué mejor que debatirla de manera constructiva con pastores y sacerdotes. Presento a la pastora de la Iglesia Levantando Vidas, Carolina Motero. Bienvenido, pastora. Gracias. El párroco de la Iglesia Cristo Resucitado, el padre Javier Martínez. Bienvenido, mi amigo, es un placer tenerlo. Y al teólogo Miguel Muñoz, que le decía a un Miguel que la última vez que estuvo en Frente a Frente fue vía Zoom desde Jerusalén, ya hace algunos añitos. Bienvenido, pastor. Ya ustedes asocian cuál será la temática, pero será una temática con algunas aristas especiales, para no hacer repetitivo lo que se hace todos los años. Y qué mejor que Efraín Farach, ya lo han visto en la pantalla, en Telesistema, aquí en Canal 5, es el director de la Unidad de Información Consulting HNL, justo para darle este valor agregado a nuestros programas. Yo creo que nuestro productor ya más o menos les dijo a ustedes de qué se trata del programa, ¿verdad? Entonces aquí Efraín va a terminar de complementar el interés de nosotros este martes santo. Bienvenido, Efraín, buenos días. Buenos días, Renato. Siempre es un placer, un agrado, un enorme gusto estar aquí en Frente a Frente, acompañado de la pastora Carolina Montero. Buenos días. Buenos días. También del padre Javier Martínez y del teólogo que mucho se aprende en materia de capacitación, de educación, Miguel Muñoz. Y tenemos, don Renato, un estudio importante que en Consulting HNL, en sinergia con Marketing Total, un estudio sobre la Semana Santa en Honduras. Y nos vamos a enfocar en el tema central del programa Frente a Frente de hoy, 31 de marzo. Hoy es el día número 90 del 2026, se fue el primer trimestre del año, don Renato. Sí. Y vamos a hacer referencia a la sección del estudio llamado Entre Tradición y Retorno, donde tenemos los siguientes resultados. Tal vez los vamos a proyectar en pantalla para que toda la audiencia, y ahí lo estamos viendo, toda la audiencia de Frente a Frente, observe estos principales hallazgos que tenemos en el estudio Semana Santa en Honduras, y en la sección Entre Tradición y Retorno dice lo siguiente: el 45.6% del total de los entrevistados, cerca del 46%, dice que representa la Semana Santa descanso, y un 34.6%, cerca del 35%, representa fe,
un 17.6% representa gasto y hay un 2.2% del total de la muestra entrevistada que para ellos representa estrés. Llama la atención aquí, don Renato, que el 45.6% del total de los entrevistados, o sea, estamos hablando de 45 de cada 100 entrevistados, para ellos la Semana Santa representa descanso, pero para 35 de cada 100 entrevistados representa fe. En general, vacacionar en Semana Santa es para el 49%, cerca del 50%, 5 de cada 10 dicen una tradición ya vacacionar en Semana Santa. Para un cuarto del total de los entrevistados por Marketing Total y Consulting HNL no es importante. Para 2 de cada 100 es un lujo. ¿Y cómo cree que se sentirá al regresar después de sus vacaciones en Semana Santa? Renovado, con más energías, 4 de cada 10, tranquilo, cerca del 38%, igual que siempre cerca del 10%. Y estos valores, don Renato, van a cambiar si los observamos por hombre, mujer y rango de edad, que lo podemos ir analizando a medida avance el programa de Frente a Frente de hoy. Correcto, y seguramente que la primera intervención de los pastores y el sacerdote será sobre esa primera información que nos arroja Consulting HNL, que podemos repetir. ¿La podemos repetir, por favor? ¿Qué representa para usted la Semana Santa? La fe, ¿cuántos dicen la fe, Efraín? El 35% aproximadamente. Descanso, un poquito más arriba de la fe. Y luego viene gasto. Gasto, 18% aproximadamente, y estrés, 2%. Aquí entre descanso y fe es arriba del 80%, don Renato. Para la muestra en general representa más descanso que fe. Pero hagamos un ejercicio rápido, nos vamos a ir a los encuestados, a los entrevistados de 56 a 65 años y aquí cambia todo, don Renato. Para ellos 7 de cada 10 es fe, lo que representa, pero para los entrevistados de 56 a 65 años, el restante 3 de cada 10 es descanso. Esto es los entrevistados del rango de edad entre 56 a 65 años. La conclusión que traemos que a mayor edad se va aumentando la respuesta y la frecuencia de fe en vez de descanso. Se conserva. A más edad se conserva esa fe y esas tradiciones que tuvimos todos en la Semana Santa. Si yo les contaba a nuestro auditorio ayer, lo vi en un periódico también, creo que digital, que en Semana Santa nuestras abuelas, y eso me pasó a mí, para ella era un pecado ver un avión sobrevolando mi pueblo en Semana Santa. No tienen temor a la ira de Dios, que daba mi abuela. Es decir, yo por lo menos hasta los 8 o 9 años, en Semana Santa se me prohibía correr. Estaban mis padres, pero es que mi abuela tenía un influjo, un poder de autoridad en mi casa enorme. Entonces mi mami, mi papá se sujetaban a lo que ella decía. Jugar trompos, ñoclas, futbolito en la calle aledaña a mi casa. Eso era un pecado. Mi abuela iba con una correa, yo les cuento siempre, de esas máquinas Singer a seguirme. Usted no tiene temor de Dios. Yo recuerdo en los pueblos, para esta época se hacen muchos remolinos. Y antes yo los veía más en mi pueblo, los torbellinos para esta fecha. Y la creencia de todos nosotros es que el diablo andaba suelto. Es decir, tradiciones. Pero qué linda esas tradiciones. Me encanta cuando retorno a esas tradiciones. Yo mismo me hago autocrítica, prefiero parecer ignorante, pero seguir emocionándome, aumentando mi fe con los recuerdos de esas tradiciones, que sentir un vacío espiritual. Entonces, mira qué lindo, por eso yo digo que el programa de hoy va a ser instructivo, constructivo y nos va a ayudar a todos. Yo tengo una serie de preguntas antes que continúe y escuchar a nuestros invitados. Por lo que veo, en ese rango de edad, la fe se mantiene. Que vayamos a la iglesia, que seamos
disciplinados con los mandamientos, que leamos la Biblia, que oremos o recemos. No está en discusión eso. Creemos en Dios y esa fe se conserva. Claro que con nuestras conductas se debilita porque la fe se consolida por la instrucción. Y si no leemos la Biblia, entonces estamos debilitando la fe. Pero tememos a Dios. Entonces, en función de eso, Efraín, voy a hacer algunas preguntitas. ¿En qué segmento es que pareciera que no hay o se ha debilitado la fe? En el segmento de 18 a 25 años. ¿Cuál es la respuesta de ellos? La respuesta de ellos, don Renato, de 18 a 25 años, podemos filtrarlo y observar que para los jóvenes entre 18 a 25 años de edad que hemos entrevistado para este estudio, el 52.4% representa la Semana Santa descanso y el 31% fe. Más de la mitad de los jóvenes dicen que descanso representa más para ellos. Bueno, pero tampoco podríamos anhelar que el 100% diga fe, ¿verdad? Pero me parece que es un porcentaje equilibrado. No sé cómo lo miran los sacerdotes, los pastores, pero yo sí tengo las preguntas. Fíjate que yo pensé que los resultados en ese segmento iban a salir más desiguales. Descanso, playa, verano, y no. Veo que hay un equilibrio ahí entre fe y descanso. Sí, así es. Y a esto como autocrítica, aunque usted es libre de creer en lo que conmemoramos en Semana Santa, usted es libre. Usted es libre de pensar lo que quiera, pero vale la pena hacernos estas preguntas. ¿Se ha vaciado el sentido espiritual de la Semana Santa o simplemente cambió la forma de vivirla? Y aquí tendremos las respuestas que nos arroja Consulting y que nos dicen los pastores y sacerdotes presentes en Frente a Frente. ¿Se ha vaciado el sentido espiritual de la Semana Santa o simplemente cambió la forma de vida? Yo creo que me voy a inclinar por esta, Lucecita Madrid. ¿Dios compite hoy con el turismo y el entretenimiento? ¿Dios compite hoy con el turismo y el entretenimiento? ¿Es pecado irse a la playa en Semana Santa o el problema es olvidar el significado? Esta ya no, porque solo vamos a poner una. ¿La iglesia ha perdido la capacidad de conectar con la vida cotidiana de la gente? ¿Estamos frente a una sociedad que prioriza el descanso sobre la reflexión espiritual? ¿Tú te acuerdas cuando decidimos hacer este programa hoy? ¿Qué piensan los que predican la palabra, los sacerdotes y los pastores, de los comportamientos de nosotros en Semana Santa? ¿Te acuerdas que el jueves que dijimos eso? Sí. El jueves. ¿Cuál es el pensamiento de ellos sobre el comportamiento que la sociedad, que el elemento humano del Estado tiene ahora en relación a los años 60, 70? ¿Qué surge en el corazón del padre Javier Martínez, del teólogo Miguel Muñoz, de la pastora Carolina Montero? ¿Cuál es la reflexión de ellos? Y eso es lo bonito. Entonces le digo a Efraín, Efra, ¿tú crees que puedes preparar un estudio sobre eso ya con el complemento de los padres? Hacer un programa interesante, constructivo, reflexivo el martes santo. Así es. Pues en eso estamos, en eso estamos. Lucecita Madrid, repite la pregunta, iríamos a la primera pausa y luego venimos con las intervenciones del padre Javier Martínez, del teólogo Miguel Muñoz y de la pastora Carolina Montero, y desde luego más información en Consulting HNL con Efraín Farach. Buenos días, el tema del día. ¿Dios compite hoy con el turismo y el entretenimiento? Esa es la pregunta. Puede enviar su opinión al 9773-6065 y también a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN. ¿Dios compite hoy con el turismo y el entretenimiento? Envíenos sus comentarios. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Cuando son las 7:19 de la mañana, ya estamos ubicados en la carretera que conduce hacia el oriente del país, a San Danlí, El Paraíso y sus alrededores,
usted puede ver un tráfico vehicular bastante fluido en este sector ubicado cerca de Villavieja, donde ya los vehículos están transitando con normalidad y la salida es bastante rápida. De igual manera usted puede ver los buses también y los vehículos que vienen del oriente, de Danlí, de este sector, de las comunidades y municipios de este lugar, que vienen entrando hacia Tegucigalpa, donde también el tráfico ya es un poco más lento y un poquito más pesado. Si usted viene para Tegucigalpa, véngase con tiempo para que evite lo que es el tráfico vehicular que se hace en esta zona de aquí de Villavieja y Villanueva. Recomendaciones para que usted pueda transitar por este sector, ya que la calle que dirige hacia el oriente, tanto para salida de Tegucigalpa como para su ingreso, está bastante fluido. Estas son las imágenes de nuestro compañero que usted puede ver en las cámaras, y también para que todos ustedes puedan transitar por este sector bastante fluido el tráfico vehicular. Cuando son las 7:20 de la mañana, María Fernanda Rodríguez les informa. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Recuerda enviar su opinión al número de WhatsApp de Frente a Frente y también a través de cada red social, @FrenteAFrenteHN. ¿Dios compite hoy con el turismo y el entretenimiento? Esa es la pregunta de hoy. Envíenos sus mensajes. Bueno, vamos de inmediato con nuestros panelistas y las respuestas a esta primera interrogante que formula Frente a Frente. ¿Dios compite hoy con el entretenimiento? ¿Dios compite hoy con el turismo y el entretenimiento? Voy a cederle la palabra a la pastora de la iglesia Levantando Vidas, Carolina Montero. Recuerda que siempre la premisa es, sí, ustedes como pastores, pastoras, sacerdotes, ¿qué sienten en el fondo cuando llega la Semana Santa? Porque ustedes están todo el año en el púlpito, en el altar, todo el año, no solo en la Semana Santa. Pero cuando ven que el movimiento de Semana Santa gira hacia el descanso, hacia el turismo, a la playa, a la montaña, ¿qué hacemos? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué se piensa? Bueno, buenos días a cada uno del pueblo hondureño que nos está viendo y a todos los panelistas que hoy estamos aquí. Gracias por esta invitación a este importante espacio como lo es Frente a Frente, ¿verdad? Que siempre estamos o están tocando temas de actualidad y relevantes para nuestra nación. ¿Qué puedo decir de esto? Bueno, primeramente quiero decirles que Dios no es competencia, Dios es amor, Él es el dueño, Él es el creador. Y cuando nosotros como pastores hay una pasión que nos mueve, hay un motor que nos mueve, hay un propósito que nos mueve, que no solamente en Semana Santa estamos tan enamorados, seguimos en ese primer amor todos los días del año. Siempre pensando en la construcción, no en el juicio, no en por qué vos te vas a la playa, porque está bien descansar, está bien ir a la playa, está bien pasar el verano. Lo peligroso aquí es que nos vayamos a perder en ese proceso, o que nuestra juventud, que es la que está, según las estadísticas, está siendo más afectada, podría decir, necesitamos convertirnos, que la iglesia se pueda convertir en el agente de cambio, de transformación social y espiritual que necesitamos. La palabra de Dios dice que somos la sal y la luz del mundo, y creo que tenemos una gran responsabilidad para poder ser esas personas de influencia, como dice mi mentor John C. Maxwell. Yo soy maxwelliana. Y ¿qué liderazgo es influencia? Influencia es liderazgo. Creo que el tema de la fe es un reto para cada uno de nosotros. Muchas iglesias están vacías en este tiempo, y más después de la pandemia, de ese momento disruptivo de la pandemia. Mucha gente como que se acomodó a estar en sus casas y no están acudiendo mucho a las iglesias. Así que a mí como pastora, usted me va a ver en TikTok, usted me va a ver en las redes sociales, usted me va a ver predicando el evangelio a toda criatura, a todo aquel que lo pueda escuchar. Y en este tiempo que se acerca, por ejemplo, ayer yo me invento situaciones para poderlas hacer enfocadas en Dios. Por ejemplo, ayer tuvimos la bienvenida a la Semana Santa con el grupo de líderes de la iglesia. Pero claro, cuando ya estamos ahí, reforzamos su fe y le decimos qué significa la Semana Santa. Y les pregunté a cada uno, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa la Semana Santa? Y la Semana Santa es amor.
La Semana Santa es un acto en donde Dios confirma el amor que tiene para cada uno de nosotros. No es muerte, es resurrección, es vida la Semana Santa. Y eso nosotros como pastores, no sé, mi amigo, pastor Muñoz, va a coincidir conmigo en que esa pasión por Cristo es la que nos mantiene y es la que nos lleva a poder construir en este tiempo, generar una sinergia de todos los actores para que podamos ir y ser influencia, no solamente en las personas de edad adulta, sino también en esa juventud que es tan, pero tan importante para nuestra nación. Ok, la veía venir, ¿sabes? Con la pregunta que formulamos, la respuesta la veía venir. Y aquí, no, perdón, el hígado, ya me confundí si el hígado está acá o está aquí. Mejor en ambos lados, por si me equivoco. La pregunta fue, ¿Dios compite hoy con el turismo y el entretenimiento? Y dice la pastora, Dios no compite, dice. Dije yo, obvia la respuesta, Dios no compite. Pero bien, yo les digo algo, yo pienso, ¿cómo ese sentimiento de ustedes todo el año, pero especialmente en este periodo? Se hace prevalecer en el sentimiento de todos. Es difícil, yo sé que es difícil, pero en algún momento el padre Javier Martínez ha sentido que la sociedad como tal se inclina más al descanso, a la celebración, que a la conmemoración de un acto histórico como fue la crucifixión del Señor Jesús para salvar los pecados de la humanidad. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Sí, sí, claro. A mí me encantaría, sinceramente se los digo, que se viviera con la misma pasión, sí, amor, temor, fervor con que ustedes lo viven, los que predican. Pero la cosa como que se ha ido debilitando. Uno piensa más en Semana Santa como periodo de descanso, playa y cualquier otra cosa que recordar el significado del mismo. Por favor, ustedes son los que nos van a dar luz hoy. Así es. Una alegría, Renato, poder estar aquí y con todo el auditorio, con los panelistas. Creo que es importante ver de distintos campos o visiones esta pregunta, porque desde el punto de vista ministerial nos sentimos contentos, porque al inicio de la Cuaresma hemos venido haciendo un trabajo, 40 días de preparación para esta semana, donde hemos venido sembrando esa semilla de la necesidad de volver a Dios. Así comenzamos la Cuaresma. Es tiempo, un tiempo favorable, volver a Dios. Y esta ha sido no solamente la idea que se ha transmitido a todos los fieles, ha sido también parte de la forma de evangelizar, el mensaje del Evangelio, poder llevar los corazones a Dios. Y por lo tanto ha sido un tiempo de preparación donde los fieles, ¿verdad?, han venido haciendo sus penitencias, su oración, sus experiencias de desprendimiento, de donación, y ha llevado al punto de que hemos visto este Domingo de Ramos una afluencia increíble de parte de nuestra iglesia, y en la que hemos visto ese fervor. Entonces, ministerialmente nos sentimos satisfechos, las iglesias llenas, ¿verdad? El fervor, la espiritualidad, todo esto nos ha llenado. ¿Qué hemos visto entonces? La lógica de la pregunta, ¿quién compite? ¿Quién compite realmente? Porque no es Dios, no es la iglesia, sino el mundo que quiere, lógicamente, quitar ese corazón de Dios, quitar esa cercanía. Y entonces, la pregunta que hacía es, ¿está vaciándose, lógicamente, esta sociedad? Lógico, hay una guerra espiritual, una tensión fuerte, ¿verdad?, donde el mal quiere arrastrar a la persona a que se vacíe de Dios, a que pierda el sentido de Dios. Y por eso encontramos formas de pensamiento, ¿verdad?, como el hedonismo, el relativismo, hoy la cultura del bienestar. Y también vemos ahora el tema de la posverdad, que vienen a generar en el pensamiento de los jóvenes, que es lo que vemos en la estadística, cómo ha caído, que ellos prefieran entonces estas nuevas formas de pensamiento, estas nuevas formas de vida, y vayan dando espacio en su vida a costumbres, a nuevas formas de vida, a otra forma de sentir, porque no podemos tampoco satanizar
cómo hoy el joven está percibiendo el bienestar, la tranquilidad, y por eso es importante hacer un equilibrio hoy y enseñar, educar, lo que llamamos evangelizar, ¿verdad? Cómo vivir el descanso y no creer que el descanso sea algo malo, sino que enseñar cómo descansar, cómo realmente, porque el mismo Señor descansó, el mismo Dios descansó, nos lo dice la Biblia claramente. Jesús tomaba momentos de oración como descanso. Entonces, hay formas de descanso y eso hay que enseñarlo hoy y no verlo para el joven como algo negativo el descanso, sino cómo orientarlo bien en el equilibrio, porque descansar no necesita que yo viva de una manera desordenada. Descansar no significa que yo tenga que consumir todo como si se va a acabar y como no voy a tener para mañana, que son formas de pensamiento hoy. Entonces encontramos esto. Claro, ha venido bajando, es lógico, porque recordemos, humanamente nosotros somos personas de altos y bajos, todos, ¿verdad? Hasta nosotros mismos, en nuestra espiritualidad. Tenemos momentos en los que estamos fervorosos, tenemos momentos en los que caemos. Y así vivimos una sociedad bastante vulnerable en la parte emotiva, en la parte sensitiva, pero también vivimos con una sociedad que lógicamente está cada día más secularizándose, perdiendo el sentido de Dios. Y eso también debe preocuparnos porque la estadística, aunque diga hay un margen corto, no debe preocuparnos porque nosotros no queremos que esas personas se pierdan, porque el Evangelio de Juan nos dice claramente cuál es la voluntad de Dios, que ni uno se pierda, que todos se salven. Y por lo tanto, a pesar de que nos sentimos bien, satisfechos, con un buen inicio masivo, fervoroso, con espiritualidad, no nos podemos confiar, no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir pensando y llevando con alegría el Evangelio, porque ya los obispos en América Latina en el año 2007 elaboraron un documento conclusivo, Aparecida se llama. Dice, la iglesia no crece por proselitismo, por atracción. ¿Qué es lo que le está trayendo el joven para que se vea esta pregunta hoy como más inclinada a un lado? ¿Qué le atrae más? Significa que no tenemos que hacer de la fe un show, no, tenemos que hacer de la fe algo que mueve el interior. Porque cuando el joven busca otra realidad es porque eso le está llenando. Y no debemos solamente llegar al punto de decir el joven es malo, como si fuera un argumento moral negativo. No, el joven está en búsqueda de sentido y lastimosamente está encontrando sentido en otras cosas menos en Dios. Muy bien, entonces, porque aquí la mecánica es que todo el contenido de la investigación de Efraín Farach en Consulting HNL sea discutida y debatida justamente por los panelistas. Yo intervendré con algunas preguntas aisladas, porque ya sé la mecánica del frente a frente y la idiosincrasia del hondureño también. Entonces, le voy a dejar ya una respuesta concreta sobre lo primero que has presentado al teólogo Miguel Muñoz. Si cree él que es coherente los resultados de Consulting con lo que él percibe, olfatea de la sociedad nuestra. Y luego voy a hacer lo mismo con el padre y con la pastora. Así que un resumen rápido, Efraín, de los datos que hemos presentado. Me gusta esa respuesta sobre la juventud. La juventud anda buscando. Por eso hay que Así es. tener, no sé si procedimientos estratégicos en la iglesia, en función de atraer a esa juventud que anda tratando de llenar un vacío. Por favor, Efra. Y en efecto, lo que hablaba el padre, don Renato, nosotros le hemos preguntado a los hondureños cuál será su destino principal, sí, para conocer qué es lo que va a realizar. Y aquí vemos, lo estoy ampliando solo para tener mayor visibilidad, el 48.7% de los hondureños en esta Semana Santa que inició ayer, de manera formal, va a ir a la playa, cerca del 50%. Turismo interno a los pueblos, al interior del país, 35.4%. Entre playa y a los pueblos, los hondureños, cerca del 85% de los hondureños visitarán el mar, visitarán los pueblos, harán turismo interno. Un 8% nada más
tiene pensado viajar a otro país, no sabe, 4.4%, y las ciudades principales 3.5%. No hubo como una respuesta que marcara un patrón religioso, y creo que ese sería alguna observación. Sin embargo, si esto lo reflejamos en los jóvenes de 18 a 25 años, aquí ya cambia. ¿Por qué cambia? Porque ya sube, digamos, los jóvenes piensan viajar cerca del 54% a la playa, a la arena, que como dice el padre, no es que está mal, sino que hay que buscar esas metodologías de reencuentro con Dios. A los pueblos el 35%, entre playa y pueblo, 9 de cada 10 entrevistados jóvenes visitarán playa y también harán turismo interno. No sabe, aquí ya sube un 10.7%. Entonces, esos son algunos datos muy generales, algunos hallazgos, y en lo que ya estamos revisando entre tradición y retorno, llama la atención, como hablaba también el padre, que para los jóvenes entrevistados más de la mitad representa la Semana Santa un descanso, pero aquí estamos viendo este dato grande, pero para también más del 52%, cerca del 53%, representa la Semana Santa una tradición para los jóvenes de 18 a 25 años. Una tradición. Y si representa una tradición, es el momento para aprovechar con la juventud. Cuando dicen una tradición, y cómo ellos construyeron esa tradición, con lo que vieron en su casa, con lo que vieron en la sociedad, en los 60, 70, 80, 90, 80. No sé, yo solo emito clips para que ustedes debatan sobre la temática y aprendemos. Sobre esos datos, ¿cuál es el comentario que tiene el teólogo Miguel Muñoz? Y luego, sus valoraciones de todo esto. Muchas gracias, Renato. La paz de Dios en el hogar de cada uno de los televidentes y la alegría de compartir con todos amigos acá. Yo quisiera comenzar diciendo felicitaciones por la integración a este programa y a todo el engranaje de Televicentro, de un centro de estudios y recopilación de datos que viene a preguntar. Hemos vivido una sociedad que hay demasiadas presuposiciones. Opiniones. De opiniones. Y opiniones. Sí, sí, correcto. Pero muchas veces nosotros terminamos poniendo en la boca del otro lo que quizás nosotros tenemos. Y el hecho de hacer una encuesta, de hacer una pregunta, de dar la libertad de que la gente exprese sin presión, sin sesgo o sin condicionamiento, nos abre los ojos a todos. Y en ese aspecto, pues, Efraín, te deseo muchísimos éxitos. Has mencionado aquí que la diferencia en las edades, el grupo de adultos en los que ya estamos nosotros, pues nos inclinamos a la fe, y los jóvenes más al descanso o a la diversión. Y detrás de todo esto, esa gran pregunta, compite Dios. Ya se ha establecido que no es competencia. Y yo tal vez quisiera decir esto, que pueda ser como desestabilizador en cierto sentido, especialmente a aquellos de nuestro rango de edad, en el cual estamos más apegados a mi tradición, no necesariamente la tradición del vecino. A mi tradición, estamos más apegados a la cultura generalizada en el ambiente, pero ¿no será más bien que Dios no está tan preocupado a dónde vas o qué harás, sino que lo llevarás contigo a donde sea que vayas? Y en ese aspecto ya ha salido de la boca de todos nosotros aquí el reconocimiento del gran vacío en el corazón del hombre. Sí. El vacío en el corazón del hombre es profundo, es inmenso, es infinito, pudiéramos decir. Es decir, comemos y no nos satisfacemos. Hay un vacío profundo.
la historia del gran predicador de Eclesiastés en las Escrituras nos presenta un desafío y una libertad. Porque por un lado está el hecho de que el hombre busca, el joven busca, el niño busca, la mujer busca, el anciano busca, todos buscamos. Y la historia va de que será en las fiestas, será en el trabajo, será en el momento de la diversión o será en el momento del luto. Pasamos por todos y al final, ¿qué es lo que cuenta? El desafío que hace la Biblia, no solamente a aquellos inclinados a la fe, sino a aquellos que están en descubrimiento completo, es reconocer que tenemos libertad, pero que de todo vamos a dar cuentas. Y por eso la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador. Yo me pregunto hoy, ¿qué estoy haciendo yo como un padre inclinado a la fe de acuerdo a esta encuesta para que mis hijos no estén haciendo lo mismo que estoy haciendo yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué es de distinto para ellos? Mi preocupación debe ser, o mi interés debe ser, que caminemos juntos con el Señor. Y aquí entonces se va a dividir mi actividad. ¿Es distracción o es recreación? Mire que las palabras de por sí ya llevan una connotación negativa. Me aparta, me quita. La distracción, el joven y cualquiera de nosotros debe preguntarse, cuando ya pasó, ¿qué me dejó? ¿Me dejó energía o me dejó remordimiento? ¿Me dejó nueva mirada o me dejó más bien sentimientos de culpa? La palabra recreación, mi amigo el padre Javier mencionaba el hecho de que en la conciencia de nuestra necesidad sabemos que hay un creador igualmente, pero en ese instante en el cual yo me veo que mi vida está en un desorden o que mi vida está vacía, tomamos esa analogía misma del creador en Génesis 1, la tierra estaba desordenada y vacía y viene en los primeros días, el Señor ordena la creación. ¿Y qué hace en los siguientes días después de haberla ordenado? La llena, la bendice. Y es aquí en este aspecto donde reconocemos que donde sea que yo vaya, ¿por qué voy a separar y voy a santificar un lugar distinto a otro cuando lo que me hace santo es vivir la compañía de Dios para llevarla a cumplir un propósito de bienestar con los demás? Muy bien, entonces quedamos claros, porque yo pudiese flexibilizar la pregunta o no flexibilizarla, cambiarla. ¿Dios compite hoy con el turismo y el entretenimiento o a la inversa? El turismo y el entretenimiento compiten con Dios. Vamos a ver, preguntas breves, respuestas breves para irnos a una pausa y luego retomar el estudio de Consulting HNL. Estamos claros, los tres coinciden que Dios no compite con el turismo y el entretenimiento, ¿verdad? Así es. La respuesta es clara y contundente. Dios no compite contra el turismo ni el entretenimiento. Así breve, palabras breves. ¿Se ha vaciado el sentido espiritual de la Semana Santa o simplemente cambió la forma de vivirla? Cambió la forma de vivir y también ese vacío tiene que ver y tenemos que tenerlo con propósito. Vacío versus propósito. ¿Se ha vaciado el sentido espiritual de la Semana Santa, padre? Hay personas que han dejado de vivirlo, pero sigue siendo una espiritualidad fuerte. Ya la otra pregunta, ya la respuesta la hemos tenido. Dios no compite con el turismo y el entretenimiento.
¿Es pecado irse a la playa en Semana Santa o el problema es olvidar el significado? El problema es olvidar el significado. ¿Tu respuesta? Es lo que hacemos en la playa. Sí, exacto. ¿Y usted, Pastor Miguel Muñoz? Llevemos a Dios a todos lados con nosotros. Muy bien. De eso vamos a dar cuenta. No es malo donde andemos. Exacto. Lo importante es dar testimonio de lo que creemos. Así es. Muy bien. ¿La iglesia ha perdido la capacidad de conectar con la vida cotidiana de la gente? En realidad no, pero necesitamos tener estrategias para poder impactar y ser influencia. Para Padre, lograr más. muy bien. Definitivamente que no, pero el mundo es más acelerado que la transmisión de la fe. Y debemos ponernos también al día. No significa cambiar la doctrina, no significa cambiar el evangelio, sino inculturizarlo y poder llegar realmente al corazón de los jóvenes, que sobre todo son los que más están exigiendo. Miguel. La iglesia es un organismo vivo y que debe buscar el espacio para convivir y en ese sentido satisfacer necesidades de cada situación. ¿Estamos frente a una sociedad que prioriza el descanso sobre la reflexión espiritual? Según las estadísticas, sí. Sobre todo en los jóvenes. Y es ahí donde tenemos que buscar el trabajo para hacer influencia. Recordemos que vivimos en un mundo frenético, de mucho activismo. Y la gente, lógico, está deseosa de descansar. Pero eso no debe llevar a olvidar, ¿verdad?, el centro de lo que es esta Semana Santa. Miguel. ¿Qué es descanso? ¿Qué es descanso? Vivimos en una época en la cual tenemos que dejar, por ejemplo, de lado un buen rato el celular. Parte de la información que se proporcionó es que un buen grupo no sabe qué va a hacer y otro grupo literalmente va a descansar. Pero yo pregunto, ¿en ese descanso va a soltar su televisor, va a soltar su teléfono o va a contemplar la obra de Dios en su vida? Muy bien, muy bien. ¿Con qué venimos, Efra Farach? Ya que estamos hablando, don Renato, de la brecha del descanso, vamos a mostrar si los hondureños tienen planes de salir y también qué harán durante la Semana Santa. Pues ya vamos dando a muchas de las respuestas que aquí se han manifestado y yo tengo otra, es que aquí es de preguntas y sacar lo máximo del conocimiento que tienen nuestros invitados, Carolina Montero, Javier Martínez y Efraín Farach. ¿Prefieren fieles en templos llenos por tradición o personas comprometidas aunque sean menos? Mira qué interesante. ¿Prefieren los pastores y el sacerdote presente aquí fieles en templos llenos por tradición o personas comprometidas aunque sean menos? Después de la pausa comercial, continuamos con este Frente a Frente que tiene como pregunta si Dios compite con el turismo y el entretenimiento, pero que me la han bateado de inicio los panelistas. Me la batearon de inicio. Volvemos. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Muchas gracias por sus mensajes. A través de WhatsApp, un televidente nos envía esta imagen. Semana Santa no significa turismo. Nos envía esta imagen. Muchas gracias. Vamos a ver más mensajes, a darle lectura. Buenos días, José Luis Toledo desde Ocotepeque. Dios no compite con nadie, los torcidos somos nosotros. Las iglesias deben evolucionar hacia la verdadera espiritualidad que se centre en el mensaje de Jesús, de amar a tu prójimo y de alejarse de tradiciones y mitos de un Dios que castiga a los pecadores y domina por el terror. Otro televidente opina, Dios no compite, depende del criterio cristiano que tiene cada ser humano. Vamos a ver más mensajes. Dios y la fe no solo compiten con el entretenimiento, sino también con los gobiernos
Ya no podemos ni restaurar nuestros templos por aquello del turismo religioso, porque si no, antropología demanda a los sacerdotes. El gobierno ahora es el dueño de los templos, no la iglesia. Pregunto, ¿quién les ha dicho que la religión o la devoción es turismo? La religión y la fe son para alabar y adorar a Dios, recordando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Ejemplo, a Comayagua. ¿Va la gente a vivir el Vía Crucis y a meditar la pasión de Cristo o va a ver las alfombras? Ese es un mensaje para armar un debate paralelo aquí, sinceramente. ¿Quién escribió el mensaje? Anónimo a través de WhatsApp. ¿Quién? Anónimo a través de WhatsApp, no nos envió su nombre. No sé por qué me da la impresión que salió de alguna iglesia ese mensaje. Hay contenido fuerte. Sí, léelo de nuevo. No, es que a mí me encantó el mensaje. A ver, vamos a Léelo ver. de nuevo. Dios y la fe no solo compiten con el entretenimiento, sino también con los gobiernos. Ya no podemos ni restaurar nuestros templos por aquello del turismo religioso, porque si no, antropología demanda a los sacerdotes. El gobierno ahora es el dueño de los templos, no la iglesia. Pregunto, ¿quién les ha dicho que la religión o la devoción es turismo? La religión y la fe son para alabar y adorar a Dios, recordando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Ejemplo, a Comayagua. ¿Va la gente a vivir el Vía Crucis y a meditar la pasión de Cristo o va a ver alfombras? Bueno, continúa. Tan interesante. Otro televidente el mensaje. opina, dice Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, siguiendo tradiciones de hombres. Dios les bendiga, buenos días. El señor Muñoz es muy acertado, Dios vive en nuestros corazones y va con nosotros a todos lados, por eso los jóvenes lo ven como tradición. Buenos días, don Renato, la pregunta debe ser, ¿debemos de respetar a Dios en el turismo? Buenos días, Dios no compite con nadie, sencillamente nos da algo con lo que no puede ir en contra. Nuestra libertad, lastimosamente, es el libertinaje el que nos aleja de él, escribe este televidente. Pero te voy a decir algo. El nivel de mensajes que nos están llegando, ¿eh? El nivel de mensajes que nos están llegando. Sí. Sigue, por favor. Yo estoy encantado con los mensajes. Honduras vive una paradoja que hace ruido, un verdadero nudo de contradicciones. Somos el país con una iglesia en cada esquina, donde el nombre de Dios está en cada saludo, pero apenas llega la Semana Santa, el mapa se invierte, los templos se quedan en silencio y el fervor se traslada en masa a la arena y a las olas. Es curioso, tenemos la infraestructura de la fe más grande del barrio, pero el corazón, al menos el cuerpo, parece estar en el turismo. Escribe este televidente. Buenos días, Dios bendiga a todos los que están en ese panel. ¿Qué me pueden decir de Eclesiastés 2:24? En todas sus versiones y sillas pueden leer para el público. Escribe ese televidente. Eclesiastés 2:24, ¿quién lo memoriza? Eclesiastés 2:24, ¿qué es lo que dice Eclesiastés 2:24? Eclesiastés 2:24. Vamos a ver si me acuerdo. Qué arrogante soy yo. Voy a ver si me acuerdo, digo yo. Enseña que el mayor bien para el ser humano es disfrutar sencillamente de la comida, la bebida y el trabajo, reconociendo estos placeres diarios como dones y bendiciones que provienen directamente de la mano de Dios, en lugar de obsesionarse con acumular riquezas. Eclesiastés 2:24. Eclesiastés 2:24. Ok. Los últimos mensajes, no porque sean los últimos, si tenemos centenares, miles de mensajes, los últimos en la sección. Buen día, Dios no compite con nadie. Recuerdo en mis tiempos, esa semana solo estábamos rezando. Saludos a reflexionar. Buenos días. Estoy seguro que el televidente tiene ahí entre 65 y 75 años. Ahí voy yo, atrasito suyo, no se preocupe. Recuerdo esos tiempos. Buenos días, licenciado Renato, mal redactada la pregunta. Dios no compite con nadie, Él es Dios soberano, creador de todo. Son algunas de las opiniones a través de redes sociales. Yo le sociales. diría que no está mal redactada, no, está bien redactada, pero bateada, hizo facto y rapidito. No, en eso yo estoy de acuerdo. Sí, la primerita respuesta fue la de la pastora. Quiero aclarar, dice la pastora, Dios no compite con nadie, ni contra el entretenimiento y el turismo. No está mal redactada. ¿Con qué venimos después de la pausa? Venimos para revisar la brecha del descanso, sobre qué planes tiene para la Semana Santa. Lo vamos a ver por estado civil, también por género, y también qué vamos a hacer y si tenemos planes de salir a partir de esta Semana Santa. Y me gustaron todos los mensajes, muy a la altura, don Renato. Sí.
Y yo unas preguntitas así aisladas. ¿Se puede ser creyente y vivir la Semana Santa como vacaciones sin contradicción? Creo que ya la han respondido ellos. No importa dónde vaya, pero que ahí esté su Señor. Yo eso fue lo que les entendí cuando lo dijeron. ¿Qué le dirían a alguien que dice, Dios está en todas partes? ¿También en la playa? Ok, está bien. Si insisten, yo insistiré con la pregunta. ¿También Dios está en la playa? ¿La fe hoy es más cómoda y menos exigente? ¿Se ha reducido la religión a momentos puntuales del año? Todo lo hacemos con el deseo de que los valores que una buena parte de los hondureños hemos tenido, los conservemos, nuestras creencias. Y sin satanizar a los jóvenes, hablar de los jóvenes y el vacío que ellos también sienten y que lo quieren llenar con algo. ¿Qué está prevaleciendo? ¿Con qué están llenando ese vacío los jóvenes? ¿Qué se está imponiendo? ¿Qué se está imponiendo? ¿Con qué están llenando el vacío los jóvenes? Y si no es con lo que idealiza la pastora, el pastor y el sacerdote, ¿qué hay que hacer para que esos jóvenes llenen ese vacío con algo que los fortalezca? Con algo, aquí voy a meter mi cuchara yo, que les dé vida eterna. ¿Pero qué piensan de la vida eterna los jóvenes? ¿Reflexionarán los jóvenes sobre la vida eterna en estos tiempos? En la búsqueda de algo para llenar ese vacío. Vamos a la pausa y ya regresamos con consulting y respuestas de nuestros panelistas. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Llegó el verano de bienestar a Farmafácil. Del 6 de marzo al 6 de abril, aprovecha hasta un 40% de descuento en productos para cuidar de tu piel. Farmafácil es bienestar a tu alcance. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias. El narco en alta mar, buques, cocaína y reclutamiento hondureño. Estados Unidos reanuda operaciones de su embajada en Venezuela. Gobierno paga a 1.945 empleados de PNRP. Así avanza el proceso. El gobierno avanzó en el cumplimiento de los compromisos laborales en el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas. Estas y más noticias en tunota.com. Es que hay un televidente que hoy se nos declaró ateo. Hay un televidente de izquierdas y a mí me encanta que la gente participe. Hay gente que participa enviándole unos misiles a uno, pero fuertes, sí, agresivos. Y algunas veces lindando entre una acusación o tolerarlos. Pero yo digo, si yo invito a la gente que participe en el programa y después me voy a molestar solo porque emiten comentarios contra, no tiene sentido. Hay que tolerarlo. Eso es libertad de expresión. Eso es libertad de expresión. Entonces, y él tiene el valor de mostrar su fotografía. ¿Qué está diciendo el fan 1 de Frente a Frente? René Sierra, Lucecita. Dice, lo que no existe no puede competir. Mostrémoslo, por favor. René Sierra opina, lo que no existe no puede competir. O sea que Dios no existe. Entonces, Dios no puede competir si no existe con el turismo ni con el entretenimiento. Bueno, es un ciudadano que piensa así y se le respeta. ¿Usted cree que haya ateos convencidos, pero profundamente, que ese ateísmo le surja del corazón, o son de esos ateos que si tienen la oportunidad de ir en un vuelo, solo medio vibra la aeronave en una bolsa de aire y dicen, ¡ay Dios! Como yo conozco, le ha pasado a muchos ateos confesos de Honduras en esos vuelos. Yo creo que el término claramente dice que el ateo no conoce a Dios. Lo que pasa es que en la cultura contemporánea ha surgido lo que se llama el ateísmo práctico.
que es la negación de Dios, querer negar a Dios como una realidad. Y también el ateísmo práctico muestra esa negación como un resentimiento, ¿verdad? Ahí depende cómo la persona entiende su ateísmo, pero realmente lo que conocemos hoy es el ateísmo práctico, donde la persona comienza a negar, buscar la forma de rechazar a Dios, de negarlo en la terminología, en la realidad natural de su propia existencia, ¿verdad? Por sus propias Sí. necesidades, Convicciones personales, percepciones de vida. libros que lee. Sí, Libros. por eso se llama la percepción, porque Sí. depende de dónde le viene toda esta idea, que lógicamente toda persona tiene la libertad de pensar distinto y hay que respetar, porque eso se respeta, pero habría que ver de dónde viene alimentado lo que hoy se conoce como el ateísmo. Nosotros, como decimos, doctrinalmente lo conocemos como ateísmo práctico. Y aquí tolérenme y discúlpenme, pero hay veces que se me sale un poquito el diablo que siempre va ahí tratando a uno de desorientarlo. Hay ateos, no, mejor no, porque sé que hay niños viéndonos. No. Ok. Hay ateos, francamente, hay gente que no cree de convicción que no hay un ser supremo que ha creado esta belleza de naturaleza. Que yo solo con ver cómo esos planetas se mueven alrededor del Sol y no caen en el vacío, solo con analizar cuántas veces no has pensado en tu almohada y cómo se mueven alrededor del Sol todos esos planetas y a una velocidad extremada de 20.000 kilómetros por hora que nosotros no la sentimos, sino es por aquello del movimiento de traslación, que es como una percepción cuando uno queda fija la vista en el cielo, que uno siente que esto va dando vuelta, pero no lo sentís en tu vida cotidiana. Estás en un solo punto y el planeta está dando vuelta a una velocidad enorme. ¿Qué mente pudo crear esta belleza? Entonces yo me pregunto, realmente hay gente convencida, pero plenamente convencida, que no existe Dios. Y aquí se me salió, hoy sí se me salió, o es pura paja, pastor. La expresión popular esta de que a todos nos llega la hora. Tenemos un Dios que de nuestra manera, de nuestra fuerza, no lo podemos ni conocer, ni mucho menos alcanzar. Pero este mismo Dios que es inalcanzable desde nuestro esfuerzo, se acerca, se presenta, se da a conocer, se hace accesible. Hay personas que definen su ateísmo, como ya se ha mencionado, en algunos casos por negación, en otros casos por resentimiento, en muchos casos sencillamente por ignorancia o no haber tenido la experiencia. Me llama la atención lo que comentábamos hace un rato de nuestras experiencias en Israel, con la guerra, las situaciones antiguas entre árabes y judíos, hijos del mismo padre Abraham. Y yo conozco experiencias de aquellos musulmanes que de repente dicen, tuve un sueño, o se me apareció alguien, o sencillamente por primera vez en la vida alguien me habló un minuto acerca de Jesús y ahora es un devoto de Jesús, ¿verdad? Alguien se lo presentó. Dentro del judaísmo mismo, Jesús decía una palabra de elogio a los rabinos de la época, a los fariseos. Ustedes, y eso es una pregunta que usted mismo, Renato, planteó hace un momento, ustedes estudian diligentemente las Escrituras porque les parece que en ellas encontrarán la vida eterna. Mas las Escrituras, dice Jesús, de quien hablan es de mí. Entonces está eso, pues, de que el ser humano es religioso por naturaleza y en su vacío eterno, solo un Dios eterno lo puede satisfacer. No es el ateo o el agnóstico, ¿verdad? Aquel que dice, si Dios está ahí, bueno, si no está, pues también. No, es la responsabilidad que yo tengo de mostrar a otros el amor de Dios y darles a conocer lo que Jesús hizo por nosotros en una semana como la que hoy celebramos. Yo reconozco algo de los musulmanes. Creen en Dios.
creen profundamente en Dios, pero no nos vamos a meter ese tema porque ahí sí nos pegamos una enredada enorme. Y no por falta de conocimiento, es que hay tanta historia en eso, ¿verdad? Sí. Renato, pero la fe también es un don, es un regalo, ¿verdad? Sí. Y hay que apuntar a este punto, una gracia, un don que viene de Dios también. Y como lo mencionaban, se revela, se transmite. Y uno de los problemas que hoy vivimos frente a aquella pregunta de las costumbres es si se está transmitiendo la fe, si la fe se está comunicando. ¿Por qué? Porque en el hogar hoy la educación está siendo delegada. Y uno de los problemas que en sus programas ha hablado bastante es esto: ¿quién educa? ¿Quién enseña? Y entonces, lógico, si la fe no se transmite y la fe, que es un regalo, no se comunica, hoy nos vamos a dar cuenta que van a existir personas que no creen, ¿verdad? La fe hoy es más cómoda y menos exigente. Vamos a ver. Esta es una pregunta que me la pueden batear fácilmente también. ¿Qué es lo que fortalece la fe? Es el conocimiento, ¿verdad? Primero, yo partiría del encuentro. O sea, encuentro. ¿Cómo llegan los discípulos a dejarlo todo y seguirlo a Él? Por ese encuentro personal. Entonces, la fe implica en encontrarnos personalmente. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no vemos. Pero porque ha habido un encuentro y porque hay conocimiento. Y el conocimiento, la fortaleza de la fe, solo puede llegar a través de un conocimiento. Se alimenta. Alimentarla. Usted la alimenta con la oración, correcto. La alimenta con la lectura de la Escritura, la alimenta con los valores cristianos. En el caso nuestro, la alimentamos con los sacramentos y así con una espiritualidad también propia. Solo un sí y un no. ¿Dios está en todas partes? Sí. ¿Aún en la playa? Sí. ¿Dios está en todas partes, aún en la playa? Es peligroso dar una respuesta porque se puede crear un panteísmo. Sí, puede ser que lo tomen. Panteísmo, explíquenos esa palabra, panteísmo. Es una concepción de que Dios está en todos lados, entonces me hace a mí olvidarme que el lugar sagrado también tiene un papel importante. Entonces, claro, hay mucha gente que dice, no, yo, por ejemplo, en nuestra realidad católica, yo hablo con Dios y yo me confieso directamente con Dios, entonces el sacramento ya no lo uso. ¿Por qué? Porque yo me confieso con Dios, no necesito el sacramento. Entonces es un problema dar una afirmación así. Sí es cierto, pero Dios puede estar, Dios es todopoderoso y está en todo, pero no puedo yo justificar mis acciones humanas, mis costumbres para poder decir Dios está en todo, entonces no importa, porque ahí caeríamos en un relativismo, porque yo, por mis acciones, por mi forma de vida, yo quiero justificar algo, entonces acomodo a Dios a mi gusto, ¿verdad? A mi gusto. Entonces hay que tener mucho cuidado con la afirmación a la hora de emitir, ¿verdad? Pero sí es consciente de que si yo voy a vacacionar, ahí hay momentos para yo poder vivir mi espiritualidad de la Semana Santa. Le pongo un ejemplo muy claro. Nosotros normalmente también tenemos oportunidad de vacacionar. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos al templo más cercano, participamos de la Eucaristía y de todo lo que nosotros podemos, pero no significa que yo vaya a caer en ese pensamiento para justificar mis acciones. Ok, a propósito de relativismo, ¿las iglesias han hecho suficiente para adaptarse a los nuevos tiempos? A propósito de relativismo, ¿las iglesias han hecho suficiente para adaptarse a los nuevos tiempos? ¿Es la iglesia que se debe adaptar a los nuevos tiempos? ¿O son los nuevos tiempos en que la iglesia debe prevalecer? Uy, tan difícil esto que... ¿Su respuesta? La iglesia, lo he dicho, es un organismo vivo y la iglesia va avanzando y la iglesia va creciendo. A veces nos cuesta más, a veces nos cuesta menos. ¿Y adaptándose a los nuevos tiempos? La iglesia va respondiendo a las necesidades de cada tiempo. Pero nunca confabulándose con la visión de los nuevos tiempos que tiene el mundo en estos tiempos, alguna gente en la sociedad. La iglesia es maestra, la iglesia es centro de dar, de amor, de generosidad. La iglesia no es competencia en el reflejo de que Dios mismo tampoco lo es. La iglesia es
el cuerpo de Cristo. Puede variar, modificar las estrategias de masificar el evangelio sin renunciar a la esencia. Es que de eso se trata, me imagino. El mensajero es el adaptable, el mensaje es el mismo. Eterno. Sí, el relativismo, ¿qué es lo que busca? Que una costumbre que no es aceptada sea aceptada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lógicamente una costumbre? Una costumbre puede ser algo bueno, puede ser algo malo, pero la iglesia no toma costumbres malas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo que hace es inculturar el evangelio, entrar en esa realidad y irla transformando. Por lo tanto, yo considero, en mi punto de vista, es que la iglesia no es que se adapta. La iglesia lo que hace es responde, como decía el pastor, a los desafíos, pero con la naturaleza del evangelio, sin perder la naturaleza. Claro. Pastor. Jesús es el centro. Jesús es el centro y no nos podemos mover de ahí. Pueden venir tiempos diferentes, pero Jesús siempre va a ser el centro. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, absolutamente nadie lo va a hacer. Él resucitó por amor a nosotros. Y eso eso no es una tradición, eso es una verdad. Y es una verdad que la debemos de llevar de generación en generación. Aquí lo que yo veo es poder tener un impacto positivo en las generaciones, llevando estrategias y principios que puedan levantar a nuestra juventud e incluso a los adultos mayores, adultos que están tristes, adultos que están en un vacío, adultos que se dedican a múltiples ocupaciones porque no tienen a ese Jesús que está por dentro. Las personas que son ateas, yo respeto muchísimo eso. De hecho, me encontré con una persona que se alejó de mí cuando se dio cuenta que yo era pastora ahora, perdón, un ex compañero de la universidad. Y porque él es ateo, me dijo, yo no creo en eso, yo mejor me aparto. Y yo, bueno, es ok, cada quien, ¿verdad? Hace como según piensa. Entonces yo pienso que debemos de impactar a nuestras generaciones y los que somos adultos poder transmitir esas tradiciones, rescatar lo bueno, ¿verdad? Lo esencial, no perder de vista lo que es la fe, lo que significa Dios para nosotros. Por ejemplo, yo pudiera hoy morir y yo sé que a mis hijos les he dejado la fe, la esperanza y el amor. Tenemos grandes responsabilidades en casa. No es que no creo lo que me está diciendo tu madre. Ven. Es que aquí vino acompañada de su hija. Quiero decirle que mi hija es un milagro de Dios. Ella es arquitecta y a los 28 años perdió la visión por un queratocono. Ella tiene trasplantes de córneas en ambos ojos, pero ven, Susi, pero puede ver después de 3 años. Puede ver. Puede ver, Renato. Es un milagro. El programa como tal es un milagro. Ella es una persona que se mantuvo en la fe porque hemos transmitido. Por aquí, tierna. Es la batera de la banda, la directora de alabanza y una arquitecta. Está mal que yo lo diga, pero es la verdad. Excepcional. Perdió la vista. Perdió. 3 años. 3 años. Sin ver nada, solo oscuridad. Sí. Absolutamente nada. Así es. Tiene trasplantes de córneas de diferentes donadores, las córneas. 8 operaciones en sus ojos. Y Renato, la fe es la que nos ha mantenido. El amor a Dios nos ha mantenido. Ni ella, ni yo, ni nadie de mi familia le hemos preguntado a Dios por qué, sino para qué. Ahora conocemos mejor el mundo de los no videntes y tenemos una mayor cercanía, una conciencia del mundo que ellos viven. Cuéntame, por favor, con mayor profundidad lo que me está diciendo tu madre. Sí, no, claro, la verdad es que Dios es bueno en todo tiempo y he aprendido a permanecer en Él. La verdad que lo que dice mi mamá, la pastora Carolina, ella nos ha enseñado a nosotros un Dios real y un Dios que nos ama independientemente de lo que pueda llegar a pasar. Y pues nosotros siempre, bueno, en mi caso yo siempre he tratado de permanecer firme en la fe que yo he conocido y el amor de Dios que yo he conocido. Y en efecto, sí, estuve 3 años ciega y lo que ella compartió no fue cosa fácil.
obviamente no fue cosa fácil, sencilla. Mi vida me cambió, me dio un giro de 180 grados. Pero bueno, aquí estoy, aquí estoy. De sorpresa también aquí a todos los que nos están viendo. Es que me la encontré. No venía Dije preparada. Ella anda con el teólogo Muñoz, dije yo. O anda con la pastora, dije yo. No, con el padre no. Y entonces la quedo viendo. Eres hija de la pastora, sí, me dice sonriendo. Sí. Pero esto es milagroso, lo de hoy. Los lentes que andas. Sí, ahora puedo ver a través de unos lentes especiales que se llaman lentes esclerales. Yo aún tengo 14 puntos en cada ojo. Las córneas todavía se están sosteniendo por los puntos. Pero bueno, gracias a Dios tengo la posibilidad de usar estos lentes que los puedo usar unas 10 horas al día y aprovechar ese tiempo que puedo estar así. Ya sin los lentes sí ya... pues me cuesta mucho, ya tengo que estar acompañada, básicamente, si quiero hacer algo. ¿Y dónde se operó? Aquí en Honduras. El doctor Caraccioli. El doctor Carlos Caraccioli, Sí, que ha sido un ángel. Él ha sido mi ángel aquí. Definitivamente. Así que como yo digo, yo soy un milagro andante. No le prohíbo que llore, mi amiga, llore. Porque este día es una bendición para el programa. Este día es una bendición para el programa. Renato, tenemos que impactar la juventud. Yo hoy podría faltar, pero mis hijos tienen la fe, la esperanza y el amor. Mi hija mayor es una productora de cine. Está entre las 100 mujeres más poderosas según Forbes. Ella ha hecho, en la producción cinematográfica. Ella ha hecho cosas que marcan huellas y marcan generaciones en este país. Yo creo que como padres debemos de transmitir esa coherencia a nuestros hijos, generar conciencia de quién es Dios verdaderamente en nuestras vidas. ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no voy a estar feliz? ¿Cómo voy a decirle que no cuando me llame el productor Carlos Andino para venir a este tipo de programas tan importantes en donde podemos compartir y ser la voz de una nación y poder impactar una nación? Porque eso es lo que verdaderamente nosotros necesitamos. A través del milagro de ella, porque es un milagro de Dios. Algo que me gusta compartir mucho a mí cuando comparto mi testimonio es sobre cómo es realmente nuestra actitud cuando pasan lo que no queremos que pase. Y si realmente ahí permanece el amor de Dios. Entonces, ¿dónde realmente está nuestra fe? Cuando no pasa lo que nosotros estamos esperando que pase. Y eso que yo he vivido en la fe casi toda mi vida, pero realmente, en efecto, ya cuando estamos en ese proceso y en medio de lo que estamos pasando, es ahí la verdadera prueba, donde realmente yo amo a Dios por lo que Él me puede dar o porque simple y sencillamente yo amo a Dios. Y esa es como parte de mi historia, de decir, no, yo simplemente amo a Dios. Yo le decía, yo no entiendo lo que está pasando. Si yo ni siquiera estaba en el país ya, yo tuve que regresar a vivir acá de nuevo. Y yo no entiendo, soy arquitecta y estaba afuera con otros proyectos. Y toda mi vida me cambió, pero dije, Señor, yo no entiendo, pero lo único que estoy 100% segura es que yo te amo y que tú tienes el control, y es lo que he creído y es en lo que voy a caminar, permanecer firme en esa palabra. ¿A qué edad perdiste la vista, arquitecta? 27. ¿Dónde estabas? ¿En qué ciudad? Estaba en Estados Unidos. Estados Unidos. Y entonces, mira que la pregunta parece tonta, pero no en el momento, en la coyuntura. Es una pregunta interesante. Cuando me dices, fui ciega 3 años, sombras, plena oscuridad, sé que no del espíritu, porque eso nunca se debilitó. Sí, no. ¿Qué es ser ciego? Así como lo que tú viviste y experimentaste. Bueno, no era una como oscuridad totalmente negro, sino que simplemente agrisado, ¿verdad? Cambian el color negro a algo gris. Pero nada de figuras, nada de sombras, ni siquiera eso. Sí, no. Por eso, en efecto, yo les comento, son 8 cirugías, 4 en cada ojo. Entonces, ahí es la prueba de la fe, porque uno, yo tengo fe de que no, Dios, pero va a estar esta operación, que se esperan los resultados positivos, solo un 10% no cumple con esa operación, y yo estaba en ese 10%. Entonces, cualquiera puede decir, ¿verdad? Como, y entonces, yo estoy creyendo, yo estoy acá, pero yo decía, bueno, vamos al siguiente paso, y vamos al siguiente ¿Nunca paso. te quejaste de Dios? ¿Jamás te quejaste de Dios? No, de hecho, yo le decía al Señor como, bueno, gracias a Dios que me ha permitido disfrutar muchas cosas y siempre he sido muy agradecida. Y yo le decía, bueno, Dios, si realmente yo voy a quedar así, solo permíteme tener ese corazón para soportar este nuevo estilo de vida. Eso era.
No quiere decir que no lloré, que no la pasé mal y eso, ¿verdad? Sufrió más tu madre. Sufrió más tu madre Sí, que tú, sí. mira. Sí, no, es que fue un proceso realmente... Muy duro. No, entiendo. Ahora entiendo completamente. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Y qué haces? ¿Te quedaste viviendo aquí? No, siempre se me han abierto las puertas y ahí estamos. ¿Y qué haces? varios ¿Qué cambios. haces afuera? Siempre en el área de arquitectura. De arquitectura. ¿Con quién Sí, trabajas? Siempre con supervisión de proyectos. Y ciega sacó una maestría. Ah, sí, me puse a estudiar en esos 3 años. Y fue la mejor Sí, de saqué los una maestría en estudiantes. supervisión ¿A de dónde? ¿Aquí proyectos. o fuera? No, Eh, internacional. Internacional, pero yo le ponía su computadora y todo en la clase y ella iba grabando y con eso estudiaba y hacía sus documentos. Yo no Tardabas sé, pero como 5 horas haciendo me una tarea, graduó. pero la hacía. Fíjate que subiste, no te pregunté tu nombre. Kelly Alvarado. Kaylin Alvarado. Sí, Kelly Alvarado. Qué testimonio tan bello, Kelly. Y No, en una gracias. época como esta, no te imaginas cómo va a impactar. Sí, no, eso espero siempre, que mi mensaje pueda llegar a todas esas personas que puedan pasar cualquier dificultad, ya sea no solo física, sino que también emocional, que siempre podemos encontrar esa salida en el amor de Cristo. ¿Cuántos puntos andás en cada córnea? 14. Wow. Sí, Y 14. miren la ciencia. Miren la ciencia. Sí, Sí, definitivamente. esos lentes es con un líquido y a través del líquido es que ella puede ver. Sí, Gracias, es toda amor. una ciencia. Gracias. A usted, a Que usted, a estés bien, usted. que estés bien. Permiso. Yo les digo algo. Estas cosas no ocurren así solo porque Sí. se presentó la circunstancia. No, Si y es que me yo iba a la acompañar asocié- Mi hijo, me Yo- iba a ¿su hijo? acompañar, pero ella Sí. decidió. Pero estos son los milagros, estos son los milagros, Padre. Así es, Dios actúa y se manifiesta y no hay forma de racionalizar esto. Sí, sí. No hay forma de racionalizarlo. En la última Semana Santa en la que participó Jesús, la celebración de Pesaj, cuando ya él había cumplido su obra y estaba por entrar a Jerusalén, lo detuvo un hombre, ciego como Kelly, Bartimeo, y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y aquí tenemos una escena que ilustra la fe a la perfección y que sería lo que quisiéramos transmitir a los televidentes. Al escuchar aquellos gritos, Jesús se detuvo. Es decir, camino a la cruz se detuvo. Camino a la cruz se detuvo por los gritos de Bartimeo, se acercó a él y le hizo una pregunta que puso a prueba su fe. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y dentro de la gran cantidad de necesidades que todos pudiéramos tener, necesidades, intereses, agobios, ilusiones, Jesús nos pregunta una cosa. Una cosa. ¿Qué quieres que haga por ti? Bartimeo le dijo que quería ver y Dios le dio la vista. Qué lindo mensaje, qué lindo mensaje, qué lindo mensaje oportuno. Y estoy viendo aquí la revista Forbes. Vamos a ver, traten de que no se refleje el estudio. Pude hacerlo de otra manera, pero vamos a ver. Ah, ok, perfecto. Melissa Alvarado, en la revista Forbes. Poder femenino que conquista industrias y deja huella global. ¿Es su primogénita? Es mi primogénita. Ah, es su primogénita, la hermana de Kelly. Sí, Y ella se metió en la industria cinematográfica. sí. Ya tiene su primera película con argentinos. Ahora la película está en Disney, se llama Yo Traidor, con el trasfondo del hijo pródigo. Todos tenemos un yo traidor por dentro. Ella está en Buenos Aires en este momento. Ella está en España, ella vive en España. La misma fe, la fe que ustedes profesan es la fe de ella. Así es. Uy, aquí se me perdió Ella la era imagen. la tecladista de la banda y la pastora de jóvenes.
Enorme testimonio, bonitas palabras de todos los panelistas, don Renato. Sí. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con Consulting HNL y la participación. Aquí sí cabe el término histórica de un testimonio que nos llegó sin haberlo buscado, es que llegó de manera así circunstancial. Sí. Volvemos. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Mensajes a través de nuestra cuenta en X. Omar escribe: cada quien es responsable de sus actos. La salvación es individual. Gumercindo Hernández opina: la fe es subjetiva en el sentido de que cada individuo experimenta la presencia de diferentes maneras, y es objetivo en el sentido de que hay pruebas filosóficas y científicas de la existencia de Dios. Un día el ateo creerá más que nosotros, en el futuro no habrá ateísmo. Bueno, y el mensaje que ya habíamos leído de René Sierra: lo que no existe no puede competir. Octavio Pinedo opina: Dios no compite con nadie, el hombre quiere competir y ser Dios, pero ahí está el meollo del asunto. No se puede competir con lo grande y puro si uno mismo es pequeño e impuro. Por eso dice el pensamiento: oh Señor, qué grande es tu océano y qué pequeña es mi barca. Dania Navas escribe: creo que por eso el cielo está triste, por tanta injusticia en el mundo. Hoy crucifican a Jesús nuevamente con guerras e injusticias. Nuestro país no es la excepción. Este gobierno nos engañó. Solo nos ven como negocio, salud, energía. Vuelven a crucificar a Jesús y al pueblo. Ismael Ochoa escribe: Dios no es una empresa como para tomar ventaja sobre el turismo y el entretenimiento. Lo que pasa que la sociedad actual ha intentado gerenciar la fe de la misma manera que se maneja un negocio. Roberto Díaz opina: la semana no tiene nada de santa, es simplemente una semana para vacacionar. La parte espiritual ha quedado rezagada. El día más importante es el domingo de resurrección, porque muestra a un Jesucristo que venció la muerte y que ahora vive. Gracias a eso nosotros vamos a resucitar. Son algunos de los mensajes. Muchas gracias. Sigo opinando a través de nuestras cuentas. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Son las 8:39. Linda mañana, linda mañana. Linda mañana. Estoy buscando algunas preguntas, pero no, voy a ir con Efraín Farach. Efraín Farach y algunos de los resultados de esta encuesta de Consulting HNL sobre los comportamientos de los hondureños en Semana Santa, orientados ahí a la fe. ¿Cómo somos con la fe en Semana Santa, Efra? Así es, don Renato. ¿Qué piensan, qué sienten los hondureños? ¿Cuál es la conducta del hondureño para esta Semana Santa? Y para terminar el estudio, que se le ha sacado enorme provecho por parte de nuestros panelistas, hemos consultado, ¿tiene planes de salir durante la Semana Santa? Del total de la muestra entrevistada, que son 1000 personas, del total de la muestra entrevistada, 1000 personas cara a cara, más del 54% no tienen planes de salir en Semana Santa. No tienen planes de salir en Semana Santa. Lo estoy ampliando para tener una mejor visibilidad del elemento. Y el 46% sí tienen planes de salir. O sea, es cerca de un 50 y 50. Y si revisamos, don Renato, para los que no van a salir, ¿qué hará durante Semana Santa? Del total de la muestra entrevistada, me quedo en casa descansando cerca del 48%. Y le aseguro que vienen sin energía a trabajar el lunes. Cuando uno, a mí me pasa, no lo voy a tomar como que le sucede a todos. Cuando yo me quedo en casa descansando, ahí depende cómo sea el descanso también, ¿verdad? Ustedes lo decían hace algunos minutos. Si es un descanso con lectura, qué tipo de lectura, si es sembrando plantas. Pero un descanso de puro ocio, uno viene el lunes diciendo, qué día, qué aburrido me siento. Sí. Es que a mí me pasa eso. Y ahí está la respuesta. Sí. Tenemos un estudio de eso, está la respuesta. Y este es el comportamiento total. Pero,
¿Qué opinan los jóvenes? Ya que nos estamos enfocando en los jóvenes, le hemos preguntado a los jóvenes de 18 a 25 años si tienen planes de salir en Semana Santa. Aquí ya sube casi al 60%, que no tienen planes de salir en Semana Santa y que se van a quedar descansando. Fíjese bien. Me imagino que hay alguna razón ahí, ¿por qué no tienen planes de salir, verdad? Así es. ¿Dinero o qué? Aquí lo vemos, mire, okay. Sí, seguro. Dinero. Sí, lo vemos. Y interesante, ¿por qué? Porque el total de la muestra dice que se va a quedar en casa descansando y la segunda respuesta es actividades religiosas, pero en los jóvenes se van a quedar en casa descansando el 44%, y trabajar el 25%, actividades en casa el 17% y actividades religiosas ya llega con un 8%. Las actividades en casa de los jóvenes en un 16.7% es limpieza, arreglos, cocina, muy bien, lógico. Actividades religiosas, procesiones, un 8,3%. Sí, la verdad que hay que admitirlo, los jóvenes han perdido esa tradición de las procesiones. No todos, porque yo miro a jóvenes de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas, comprometidos, jovencitos de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, muchas veces en actividades que hacen en la capital de la República o cualquier otro lugar de la geografía nacional. Vamos a ver, a raíz de lo que estás planteando y los resultados que arroja Consulting, todos coincidieron aquí, nadie quiere satanizar a la juventud porque la juventud siente un vacío, alguna juventud siente un vacío que andan buscando llenar ese vacío. O sea, en cuestiones de fe, que quienes nos criamos en la fe, no queremos que se pierda ni que se debilite la fe, ni las tradiciones que le enseñaron a uno. No todo está perdido espiritualmente en Honduras. Definitivamente, yo creo mucho en Honduras, yo creo mucho en la juventud, tienen muchísimo que dar. Es más, por eso sigo en este país, porque he tenido oportunidad de poder irme a otros lugares, pero yo quiero estar aquí y ser parte de la solución, ser parte de una sinergia que convoque diferentes actores para que podamos llevar un mensaje de transformación social y espiritual. ¿Desde dónde? Desde la silla donde nosotros estemos sentados, desde la silla de las puertas que Dios nos pueda abrir. Por ejemplo, soy capellán también gubernamental, también soy parte del grupo de oración legislativo desde hace 8 años, estamos ahí, hemos estado con las diferentes bancadas llevando un mensaje de transformación. También soy maestra de devocional en una escuela en donde he tenido la oportunidad de poder conocer las actitudes de muchos jóvenes, como también soy la representante a nivel nacional de Maswell Leadership, de mi mentor John C. Maswell, y esto también me da la oportunidad de ser la presidenta a nivel nacional de la Iniciativa Global de la Juventud, en donde cada abril y cada octubre nosotros como maswellianos llevamos conferencias motivacionales donde todos los jóvenes vamos a escuelas, colegios, iglesias, donde hay un grupo de jóvenes, nosotros vamos y les llevamos conferencias de alto impacto para que ellos puedan tener herramientas en las cuales puedan cambiar esa manera de pensar y, por supuesto, aprovechar estas situaciones para poder predicar el Evangelio y llevarles también la presentación de Jesús. Así que desde donde nosotros estemos, creo que podemos ejercer la diferencia y creo que podemos levantarlo. Un llamado a aquellos padres, porque Renato y panelistas, no le podemos ofrecer, no le podemos exigir a la juventud cuando nosotros no somos modelo. Muy bien. Y aquí le digo algo, influencia es liderazgo, liderazgo es influencia. Y hay 4 M que yo quiero dejarlas plasmadas en esta mañana para ser personas de influencia. Seamos personas de influencia. La primera M es la de ser modelo. Y ser modelo, ser ejemplo, es el nivel más bajo de un líder. Porque tenemos que ir más allá. Y como padres tenemos que ir más allá. Es lo que yo he estado haciendo con mis hijos. Es lo que yo he estado haciendo con toda la población de las iglesias y donde Dios me permita llevar el Evangelio o una palabra de bendición. Una conferencia. La segunda M es la M
de motivación. Yo voy a motivar, yo le voy a decir, vieras qué bueno está esto, vamos a derivar, sí, claro, tú puedes. ¿Cuántos jóvenes en todas esas escuelas, universidades que yo he visitado, a través de una palabra han sacado sus pensamientos de un suicidio de su mente? Porque me lo han dicho y tengo grandes testimonios de personas que han cambiado. La tercera M es convertirnos en mentores. Hay que ir un poco más allá para convertirnos en mentores, y el nivel más alto de la influencia es la multiplicación. Cuando ya yo transmití, yo influencié en ellos, que ellos quieren ser como uno o adoptan esa multiplicación y la pueden llevar a los demás. Ok, me habla de Maxwell. El nombre completo de él es... John C. Maxwell, el número 1 en cuanto a liderazgo y desarrollo personal a nivel mundial. John C. Maxwell. Sí. Sí, la sé. Sí, John C. Maxwell. Maxwell, yo soy la líder enlace país en este momento de toda la comunidad. Es que hay un físico, hay un físico con... También hay un Sí, muy importante. Y él es famoso por las 21 cualidades de un líder. Por supuesto. Las 21 cualidades del líder, sí. Podemos hablar de seamos personas de influencia, relaciones personales, las 15 leyes del crecimiento. Ok. Muchos libros. Sí, él es un escritor, orador, pastor y comerciante estadounidense que ha escrito más de 80 libros que se centran principalmente en el liderazgo. Yo me gradué de la facultad. Los títulos incluyen las 21 leyes irrefutables del liderazgo y las 21 cualidades indispensables de un líder Y esto es lo que hacemos los maxwellianos aquí en Honduras. Sí. Tenemos nuestra comunidad, estamos generando comunidad y estamos llevando esta iniciativa global de la juventud de manera gratuita. Sí, y es que hay un Clerk Maxwell que nació en 1831 y murió en 1879, un físico escocés fundamental por formular la teoría clásica del electromagnetismo. Y yo me conecté con el primero que tiene que ver lo espiritual con lo de este otro Clerk Maxwell. Decía, por eso es que certifiqué de que estábamos hablando. Muy bien, pero bueno, se me quedó la respuesta. Yo formulé la pregunta, pero se me quedó la respuesta. Cuando pregunté qué es más grave, no ir a la iglesia o vivir sin valores durante todo el año, ustedes respondieron, aquí está. ¿Prefieren fieles en templos llenos por tradición o personas comprometidas aunque sean menos? Pero antes de eso, antes de la respuesta, me ha llamado y me ha escrito, y hablo en plural, físicos hondureños. Por ejemplo, me dice Mario Lanza. Mario Lanza es un científico hondureño. Yo tengo una conferencia que he dado en la iglesia, de la ciencia a la fe, un camino a Jesucristo a través de la física. Soy Mario Lanza, me dice con mucho orgullo este cientista hondureño. Qué bonito. ¿Conoces a Mario Lanza, verdad? Bueno, entonces, resumamos. Sí, creo que es importante darnos cuenta que toda esta situación, el detrimento, ¿verdad?, que ha venido en los jóvenes, parte, lógicamente, como ya lo mencionaba, de la transmisión, ¿verdad?, de la comunicación. Y aparte la influencia que tiene el joven de las distintas formas de pensamiento y ante una cultura que los envuelve, ¿verdad?, fácilmente. Por eso la cantidad ha mermado. Sin embargo, leemos que hay padres que se han cumplido su tarea, cumplen su misión de comunicar, de enseñar, que hay estructuras de formación y de evangelización que están acertando, que no cabe duda que se debe mejorar. Por lo tanto, al final no es un tema de conformismo, el tema de la calidad, poco pero con calidad. Hay jóvenes que podrían ante esta estadística resultar ser pocos, pero son jóvenes con una calidad en todo lo que hacen, ¿verdad? Ya vimos el ejemplo acá con la joven que dio su testimonio, pero no significa que nosotros estemos afanados por una cantidad. Creo que lo importante aquí, a nivel de toda estructura que evangeliza, es que la persona, primero, tenga ese encuentro consigo mismo y eso le impulse también al encuentro con Dios.
Porque si una persona se encuentra con Dios, pero su vida humana va por otro lado, es lógico lo que vemos, la suma de muchos hoy, ¿verdad? Llamarse cristianos, pero su vida humana va por un lado distinto. Y es ahí donde no vemos la vinculación de la fe con la vida. Es importante entonces vincular la fe con la vida, porque no puede disociarse, ni enfrentarse, ni verse como enemiga la vida de la fe. Van de la mano. Y es lo que me imagino que Mario Lanza propone, sí, ¿verdad? En esta disertación que él ha trabajado. Y por último, yo quisiera también abordar el tema de cómo se ha ido manejando el tema de la libertad, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la libertad no es solo lo que yo determino, sino que la libertad con conciencia, la libertad con responsabilidad. Hoy el joven no entiende la Semana Santa, porque la percibe simplemente como tradición, como ritualismo, ¿verdad? Como una liturgia, y no le entienden el misterio que ella engloba. Y entonces, ¿qué significa? Que claro, la libertad se va aislando hacia el mundo de la diversión, ¿verdad? Del placer, de lo que pueda sentir el joven como un bienestar, sobre todo porque su entorno no lo encuentra. Entonces, una libertad con conciencia, ¿a qué apunto? Para poder encontrar esa cantidad, debemos formar la conciencia. La conciencia se debe formar, y una conciencia bien formada da personas con principios, con valores, y sobre todo capaces de unir todo esto, la fe y la vida, y llevar adelante, lógicamente, un proyecto salvador en su propia vida y en su propia historia. Muchas gracias, Padre Javier Martínez. Y también voy con el teólogo Don Miguel Muñoz. Reflexiones finales. Bueno, el tema de la Semana Santa, veámoslo como una celebración, veámoslo como una fiesta. Hay diversidad de fiestas en las Escrituras y en las tradiciones. Lo que Jesús estaba celebrando era precisamente la Pascua judía, el Pesaj, que en este año corresponde al miércoles santo nuestro de esta semana. La Pascua judía tiene que ver con la liberación del pueblo israelí de Egipto, ¿verdad? Es el punto, que la Pascua judía celebra la liberación de la esclavitud en Egipto. Y la Pascua cristiana o la Semana Santa viene a recordarnos que celebramos la liberación de nuestra esclavitud al pecado, al distanciamiento de Dios. Nos alejamos de Dios y entonces celebramos que Él se ha acercado a nosotros. No me preocupa si para esta ocasión hay mucha gente atendiendo las iglesias y el resto del año no. Al contrario, para eso son las fiestas, para atraer. En los Estados Unidos una cultura ya distinta, una tradición distinta. El Domingo de Resurrección es el día de mayor asistencia a las iglesias en todo el año, el día de Resurrección. En Latinoamérica es particularmente asistido el Viernes Santo en las iglesias alrededor de Latinoamérica, celebrando la muerte de Jesús, y luego el domingo la resurrección. Y en ese sentido es que debemos recordar el espíritu de lo que Jesús hace. Recuerden esto. Él el viernes murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, cumplió las profecías de esta forma. La esperanza nuestra es el domingo. El viernes nuestro perdón, pero el domingo la resurrección. Jesús hizo posible para nosotros comprender que nuestro futuro está asegurado. Como la Escritura mismo lo señala, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Bueno, esa pregunta que formuló Frente a Frente hoy me ha traído mucha reacción. Es demasiado fuerte esa pregunta, u ofensiva ante Dios, me dice un televidente. ¿No cree que puede castigarle por hacer esa comparación, ya que Dios no necesita competir? Ay, ahí se me encogieron todos los vellitos cuando me dijo el televidente, pero no lo hice con mala intención, jamás.
Ya que Dios es Dios, me dice el televidente. ¿No sería mejor la pregunta? ¿Los hondureños ya no creen en las celebraciones de Semana Santa? ¿Están fallando las iglesias en mandar el mensaje en Semana Santa? Creo que todas estas preguntas han sido respondidas por nuestros panelistas, pero que sigo con los vellitos encogidos. Por favor, no. Yo, como ustedes, creo en Dios, creo en su Hijo y Amén. creo en el Espíritu Santo. Amén. Otra cosa es que no vaya a la iglesia.